Y a su nombre, con nuestro pastor. Adelante. Aleluya. Denle fuerte palmas, amados hermanos, qué preciosa alabanza al Señor. Amén. Aleluya. Qué bonito es alabar a nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos estamos de fiesta? Aleluya. El Rey Jesús, hermano John, está cumpliendo 17 años. Amén. Yo no sé cuántos pioneros están, pero yo, hermano John, me recuerdo muy bien la fundación del Rey Jesús. En esos tiempos, pues yo estaba en mis delitos y mis pecados. Yo vi cómo formaron, fueron unos 7 hermanos que formaron esta congregación. Hermano John, no sé si tú te recuerdas, no sé en qué año habrás llegado. Así es, amados hermanos, ¿no? Pero bueno, amados hermanos, recordar los 17 años que hayan pasado de muchas veces, amados hermanos, de mucho dolor. Hemos derramado lágrimas, momentos, dolores, momentos difíciles, momentos en que como todo cristiano, amados hermanos, solíamos pasar. Pero lo pasamos, amados hermanos. Yo sé que el Señor nunca no nos ha abandonado, amados hermanos. Nunca no nos ha dejado. Hemos perseverado en todo tiempo, en todo momento, y seguimos manteniéndonos en las cosas del Señor. Han pasado, como dice nuestra hermana Elvira, parece todavía, ¿no? Ella todavía no estaba en sus placeres, amados hermanos. Pero no, Dios cuando llama, amados hermanos. Y estamos aquí para poder servirlos, adorarlos al Señor. Nos tocó, amados hermanos, ministerio con jóvenes en esta tarde para poder estar en la dirección de este culto. Amados hermanos, yo quisiera, amados, nos pongamos de pie un momento y pidamos la dirección a papá. Vamos a iniciar este culto, amados hermanos, que sea halagado del Señor, que sea, amados hermanos, conforme a lo que Él nos puede, amados hermanos, cómo están nuestros corazones delante de Él. Levantamos nuestras manitos y le vamos a decir al Señor: soberano Padre, Señor Jesús, estamos, papá, en esta tarde delante de ti, Señor. Vinimos, papá, con un corazón sincero, contrito y humillado delante de ti, Padre. Venimos a alabarte, Señor. Venimos a adorarte. Venimos a servirte, Señor Jesús, porque tú vives y reinas para siempre, Padre. En esta tarde, Padre, cumpliendo, Señor, los 17 años que hayan pasado, Señor Jesús, pero estamos aquí, Señor, de pie, Padre. Oh amado Cristo de la gloria, papá, ayúdanos, Señor Jesús. Bendiga, Señor, los que estén presentes en este lugar, papá, y los que vayan a venir también, Señor Jesús. Apresura sus pasos, Padre. Tu palabra nos dice, Señor Jesús, que tú estarás con nosotros, papá, todos los días de nuestras vidas, papá.
Utiliza nuestros labios, utiliza nuestras manos y nuestro ser completo, papá, para poder servirte, Padre. En esta tarde, Señor, oh Santo Papá, amada iglesia, abre tu corazón y dile al Señor: te agradezco, Padre, por este tiempo, porque sin el amor, sin la presencia del Señor, amada iglesia, nada somos. Por su gracia y su misericordia estamos aquí para poder honrar su santo nombre de ese Señor, Dios Todopoderoso. Oh Santo Papá, en esta tarde, Señor, declaramos, amado Padre, que tus señales, Señor, acampen alrededor de cada uno de nosotros. Y declaramos, Señor, sea de grande bendición, papá, para el pueblo, Padre. Oh Santo Soberano, papá. Gracias, Señor. Y solo, papá, iniciamos, Señor, en tus manos. Damos las tres glorias al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y ocupan sus lugares. ¿Le paso con tu hermana? Amén. Vamos a abrir nuestra Sagrada Biblia Amén. en Salmos 133. Amén. Aleluya. Vamos a lecturar. Y si alguien lo sabe de memoria, amados hermanos, viene aquí y nos dice, también tiene un premio. Aleluya. ¿Qué dice? Yo sé ese texto. A ver. ¿Qué dice Salmo 133? 1. Todavía con plagia, ¿no? Hemos corrido todavía, ¿no? A la Biblia. No está con plagia nuestra pastora, está buscando recién. Ay, muy bien. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Lo que vamos a encontrar, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a lecturar la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer un versículo. Mi persona, el hermano John, no sé por qué se escapa de mí. A ver, hermano, a ver. Pasa por aquí. Amén, aleluya. La palabra del Señor es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aleluya. Dice, es como el buen óleo, ¿no? Sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y juntos, hermano John, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya. Qué precioso, amados hermanos. Dice, mirad cuán bueno. Y dice, cuán delicioso. Qué delicioso, amados hermanos. Felices, muy bien. Gozosos, alegres, ¿no? Qué precioso, amados hermanos. En armonía. Dice, porque ahí dice, Jehová envía su bendición y vida eterna. Amén. Qué promesa tan grande, amados hermanos, ¿no? Diciendo que nos dice, ahí envía su bendición y vida eterna. Amados hermanos, qué precioso, amados hermanos. Sí, pues, hermano John, como es, toman las 7 manos, como es nuestro Señor, tiene sus planes perfectos. Tenemos, ¿no?, a nuestros misioneros desde Lima, Perú, desde Carapongo, que nos están acompañando. Un aplauso para nuestros hermanos de Carapongo. Mira, nuestros hermanos, cómo es Dios aplacido para que puedan estar aquí en la iglesia El Rey Jesús de Cerro de Pasco. Y sabemos que el Cerro de Pasco, pues no es tierra de marcha, dice, no de fuerte, solo los valientes estamos aquí, porque el río es inmenso y fuerte, hermano John.
Y también, ¿no? Saludar a la iglesia que nos viene a visitándonos, a la iglesia de Puente de Vida, que está nuestra pastora, que está juntamente con nosotros, la iglesia. ¿De quién me saludar, hermano John? Alfa y Omega. ¿Dónde está la iglesia Alfa y Omega? Se ha ido. Posiblemente ya van a volver. Ya van a volver. ¿Quién es más? ¿Qué iglesia más está? La iglesia Cajú. A ver, la iglesia de Cafú. También. La IPJ. Ahí está, nos van a ver. La iglesia de YPJ. Nosotros somos todos unidos, hermanos. Los hijos del Señor somos todos en uno. Amén. A ver, la iglesia, ahora sí a los que estamos de cumpleaños. ¿Dónde está la iglesia el Rey Jesús? A ver, a ver, ¿dónde está la iglesia el Rey Jesús? Amén. Amén. La iglesia del Rey Jesús, amado. Un voto de aplauso. Hoy día estamos engreídos, estamos de cumpleaños, ¿no? Claro. ¿Quién en su cumpleaños no quiere que le engríe? ¿No? Amén. Todos dicen, no, ya me va a traer ese ya. ¿Quién va a pasar? ¿Quién va a pasar en su cumpleaños llorando? Nadie. Esperas el cumpleaños feliz, esperas los regalos feliz. Entonces nosotros como cumpleañeros, hermanos, también tenemos que estar felices. Amén. Aleluya. Hoy vamos a ser alimentados por la palabra de Dios, también por nuestro pastor Hugo Avelino, uno de los misioneros que nos viene visitando desde Carapongo, hermano John. Aleluya. Fuerte aplauso para todos. ¿Dónde estamos, hermano Hugo? ¿Dónde está? Ay, pasa, papá, por aquí. Yo me estoy confundiendo, hermano. Aleluya. Qué precioso, hermanos. Y en parte de las alabanzas. Las alabanzas. ¿Qué ministerio, amados, hermana Elvira? Nos va a acompañar en parte del ministerio también de los misioneros, hermano Edwin Félix. Los hijos del Señor tenemos que estar alegres, contentos, porque nosotros sabemos dónde vamos. ¿Tú crees que Dios nos va a llevar así todos calladitos? Qué precioso, hermano. Amén. Y que nuestro ministerio viene directamente de Estados Unidos, ¿no? Ha venido, amados hermanos, desde allá lejos, imagínate, hermano, ¿no? Dios. Aleluya. Qué precioso, hermano. Y ya sabes, hermano, con quién va a estar acompañado este ministerio. ¿De quién habla, hermano? De nuestro hermano Orlando Lobato, que es de nuestra iglesia el Rey Jesús. Aplauso a todos, hermano. Que también se le use, que ¿no? En esta parte, lo que es la música, y él se lo conoce todos los instrumentos, hermano John. Qué precioso, hermano. Vamos a hacer contrata para nuestros jóvenes. Es un privilegio, más hermano, de estar aquí. Todos hijos del Rey somos, ¿no? Y qué precioso, más hermanos. ¿Quién es más? A ver, hermano, tal vez por ahí viene uno de. Sí, hermanos. A ver. Ya van a llegar a la iglesia de Afelumega, porque ya hemos hecho presente, ya están llegando nuestros hermanos. Vamos a pasar, vamos a alabar, vamos a glorificar a nuestro Señor Todopoderoso, ¿no? Y para eso vamos a invitar a los ministerios que nos vienen visitando, hermano John. Amén. Vamos a dejar el pase a nuestro hermano pastor Edwin Félix. Amén. Hermano. Gloria a Dios. Muy bien, hermano, Dios me lo bendiga una vez más. Muy buenas tardes a todos. Amén. Amén. Aleluya. Al otro lado, dígale, vamos a alabar a Dios. No me distraigas, dígale. Vamos a alabar. Gloria a Dios. Voy a invitarme a mi hermano César, que es uno de los también que está en el grupo. A ver si nos presta su micrófono, si lo amado. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, amado hermano. Vamos a alabar al Señor. Amén. A ver, los que han de sus manos, levanten la manito. Gloria a Dios. Ahí está, ¿no? ¿No lo han visto al Félix Cóndor? Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, Mario. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Fuerte alabanzas de aplauso para el papá Dios.
Cierra solito un momentito y dile gracias, Dios mío, por traerme a tu casa. Gracias por esta hermosa tarde. Gracias, Señor mío, por abrir el corazón a tus hijos. Permítanos alabarte en esta hermosa tarde. Permítanos, Señor, glorificar tu nombre. Muchas gracias, papito lindo. Yo sé que estás en medio de nosotros. Tú te glorificarás en esta hermosa tarde, papá. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Padre. Precioso Jesús. Me enseñó fortaleza. Ahora dicen en esta tarde. Me enseñó fortaleza. Iglesia del Señor. Fortaleza para mi vida. Fortaleza para mi alma. Y no me enseñó fortaleza. Vamos, díselo. No me enseñó fortaleza. Sí, Señor. Fortaleza
Estamos en victoria. Y es su nombre.
Más fuerte. Todo lo puedo en Cristo. Y me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Y me fortalece. Y me fortalece. ¡Ay! Y todo lo puedo en Cristo. Y me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Y me fortalece. No hay nada que te pueda detenerte. Las enfermedades, los problemas. Tú lo dices, todo lo puede en Cristo, que me fortalece. Háblalo juntos. Todo lo puede en Cristo, que me fortalece. Da su nombre. Una melodía y todo lo puede en Cristo. Y todo lo puede en Gracias, Jesús. En la lucha se los fue, sigo adelante. Levanta tu voz, dile. En la lucha se los fue, sigo adelante, sigo adelante. Fuerte aplausos y le pasamos a la pastora. Ya su nombre, ya su nombre, ya su nombre. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo, Y me fortalece, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que me fortalece. aleluya. Fuerte palmas, amados hermanos. Ocupe sus lugares, amados hermanos. Qué preciosa alabanza, amados hermanos. Qué alegría, qué gozo, amados hermanos. Como dice la alabanza, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Si tú has puesto en tu corazón, has dicho, todo lo puede en Cristo que me fortalece, ni problemas, circunstancias de la vida que pueda venir contra ti, amada iglesia, no van a poder, porque hemos confiado en un Dios vivo. ¡Ya su nombre! ¡Ya su nombre! ¡Ya su nombre! Fuerte palmas, amada iglesia. ¡Aleluya! Amén. Después de haberle alabado a nuestro Señor, le hemos cantado a nuestro Señor Todopoderoso, pues hoy nos toca escuchar la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos han traído su cuaderno? ¿Cuántos han traído su lapicero? Cada siervo que trae su palabra es diferente, las enseñanzas. Por favor, hermanos, saquen sus, por ahí pasen, rompen una hojita, no sé, pero ya préstanse el lapicero porque esto no va a repetir. Yo sé que llegando a casa mañana vas a repasar, porque eso nos va a servir cuando nosotros queremos traer la palabra al Señor a jóvenes, a niños o a damas, o quieres traer mensaje al vecino, a la vecina. Eso nos va a servir más. Amén. ¿Cuántos están ya listos para poder recibir la palabra del Señor? A su nombre. A su nombre. Tenemos que estar gozosos y alegres y contentos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar las 3 glorias para que pueda pasar el pastor para que nos traiga la palabra del Señor.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y con nuestro pastor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Den un fuerte aplauso al poderoso Rey. Gracias damos al Señor, hermanos. Es una bendición estar aquí en este lugar de la iglesia. El Rey Jesús, a su nombre. Es una bendición, hermanos, estar aquí con ustedes. Vengo con el grupo precioso de los misioneros. Ya estamos como 6 días por aquí. Y dentro de unas horas estamos por Vico. Ahí tenemos un culto poderoso esta noche. Y así estamos andando, hermano, porque así quiso el Señor. Amén. Somos también de las Asambleas de Dios del Perú, de Carapongo. Y realmente, hermano, es un lindo lugar, cerro, ¿va? Muy lindo, hermano. Es su nombre. Vengo con mi amada esposa. ¿Dónde está mi esposa? Santa, está mi esposita. ¿Cuánto lo saludan a mi esposa? Gloria al Señor, mi compañera, que el Señor me ha dado. Bien, siervo, ¿qué tiempo tengo? ¿O no hay tiempo? Gloria a Dios. Así me gusta, hermano, porque me ponen hora, y cuando a mí me ponen hora, hermano, estoy nervioso. Aquí falta un poquito, hermano. Santo Dios. Vamos entonces rápidamente a compartir la poderosa palabra del Señor. Amén. En el libro de Éxodo. No dejen de alabar a Dios, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. ¿A su nombre? Ajá, bien, encontré mi linterna. Ahí está. Éxodo capítulo 1, y lo ponemos sobre vuestros pies. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor. Amén. Éxodo capítulo 1, verso 15. Todos con la Biblia. Y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Éxodo capítulo 1, verso 15. La palabra de Dios se lee en el nombre de quién? Del Padre, del Hijo, del amado Espíritu Santo. Uy, hermano, ¿qué pasó? Tierra de machos, ¿qué pasó? Ha estado tremendo el almuerzo. Un cuarto de pollo me han dado, hermano, y así vamos a decir. Alabe a Dios. Su nombre. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en nombre de quién? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia dice. La iglesia dice. La iglesia dice. Y habló el rey de Egipto a su nombre a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fua, y les dijo: cuando asistéis a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es hijo, mátalo; si es hija, entonces que viva. Padre de la gloria, te damos gracias. Eres tú el Dios creador del cielo y de la tierra. Padre de la gloria, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven a este lugar. Queremos ser bendecidos por tu palabra. Queremos que tu palabra, Dios mío, hable en nuestras vidas. Tú conoces, Dios mío, cómo estamos andando delante de ti. Tú sabes, Dios de la gloria, la necesidad de tu pueblo. Dios mío, por algo nos hemos quedado en este día. Este día vamos a estar en otro sitio, pero a ti te ha placido estar aquí, Dios. Tú conoces este pueblo, Padre. Habla, que tu pueblo oye en esta tarde. Gracias. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. 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 Con gloria a Dios bien fuerte. Yo me asiento, hermano. A su nombre. A su nombre.
Oiga, qué bendito nombre del Señor, hermanos. Dios es grande y maravilloso. Amén. Hermanos, dice la Biblia que había un rey. Es hora de escuchar. Dice la Biblia, la palabra viene por oír. La fe viene por oír la palabra de Dios. A su nombre. La fe viene por qué? Por oír la palabra de Dios. No es hora de leer, es hora de oír la palabra de Dios. Amén. Dice aquí, hermano, el rey de Egipto. ¿Quién fue? El faraón. A su nombre. Este faraón, hermano lindo, dominaba todo un poderoso imperio. Tenía, hermano, dominado a muchos pueblos. Y entre ellos estaba, hermano, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo. Estaban los egipcios. Estaba Mesopotamia, Asia Mayor, Asia Menor. Todos ellos, hermano lindo, dominaba este hombre. Él decidía quién vive, quién no vive, porque lo mataba. Y este hombre, hermano, no gobernaba solo este imperio, sino que tenía asesores. ¿Quiénes eran los asesores? El mismo diablo era su asesor. ¿Por qué, pastor? Porque lee en tu casa el capítulo 2 y el capítulo 3 de ese libro. Dice que este hombre, este rey, tenía, hermano, hechiceros, pitonizos, agüeros, astrólogos. De eso se rodeaba este rey. A su nombre. De eso se rodeaba. Esos eran sus asesores, como en estos tiempos también. Músicos, artistas, jugadores, presidentes, congresistas, empresarios, alcaldes, tienen pacto con el diablo. Que el Señor, uy, machos, ¿qué pasó? Que el Señor lo reprenda. Hay, hermano, pacto con el diablo. Estos famosos hacen pacto con el diablo. Por eso tienen dinero, fama, poder. Y así estaba este hombre. ¿Me está escuchando? Y acá veo a dos que están con el celular. No me falta el respeto a la casa de Dios. Estamos en la casa de Dios. Es casa de Dios. Es puerta del cielo, la iglesia. Y aquí tiene que haber reverencia. Si no hay reverencia, hermano, entonces quiere decir que en tu casa usted hace lo que te da la gana. Y es pasto de usted estar caminando ya. Porque en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, dice: cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie de estar caminando. Siéntate pronto para oír la palabra de Dios, porque lo que estás haciendo mal. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Este hombre tenía pacto con el diablo. Y mientras tenía ese pacto con sus asesores, habían vislumbrado, dice la palabra, que iban a ser un salvador. ¿Está escuchando? Amén, gloria a Dios. Pero no está hablando de Jesús. No es tiempo todavía de Jesús. No es tiempo todavía del Salvador, sino de Moisés. Aleluya. De ese tiempo. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Oiga, hermano, ¿y qué pasó? Por eso le dice: manda a matar a toda criatura que va a nacer. Y si es varón, mátalo. Si es mujercita, déjala que viva. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo vive. Porque si tú dejas vivir a un niño varón, ese va a ser una piedra en tu zapato. Pero Dios, hermano, es grande y poderoso. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Oye, hermano, dentro de ese pueblo hebreo, que es el pueblo de Dios, de ese pueblo hebreo, había dos mujeres, dice la Biblia, que se llamaba Cifra y la otra Fua. Estas dos mujeres tenían, hermano, el trabajo de parteras. Entonces le dice: por eso manda a matar. En cuando ustedes asistan al parto y ven que el niño es varoncito, el bebé, en ese momento mátalo.
fue la orden. ¿Quién vive? Cristo vive. Oiga, nosotros éramos así cuando no teníamos a Cristo. Cuando no teníamos a Cristo, hermano, ¿quién nos dominaba? El diablo nos dominaba. Oye, nos tenía del cogote agarrado, hermano, y donde él quería nos llevaba. Nos daba placer, nos daba gozo. ¿Pero qué gozo? No era gozo del Señor, gozo de la carne. Y luego nos hacía sufrir, nos abandonábamos, llorábamos. No podíamos defendernos. No podíamos defendernos, hermano, pero ahora sí nos defendemos. Porque tenemos a Cristo en nosotros. Porque tenemos al Salvador con nosotros. Y tenemos al poderoso Dios con nosotros. Pasar que no podíamos, hermano. ¿Por qué no podíamos? Porque no teníamos al Señor. A su nombre. ¿Seguimos o no seguimos? Dice la Biblia. ¿Pero qué? Pero las parteras temieron a Dios. A su nombre. ¿Qué había pasado, hermano? La orden fue dada ya. Pero Dios es sabio. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuánto dicen amén? Dios es sabio. A Dios no se le escapa nada. Y al diablo es tonto. ¿Cuánto dicen amén? Es tan tonto que da la orden cuando Moisés ya había nacido. Oye, usted no se goza. Gloria a Dios. Da la orden, mata a todo niño. Y Dios ya había permitido que naciera Moisés. Aleluya. Dice la Biblia que tenía 2 meses ya. Y recién al diablo se le ocurre, hermano, dar la orden de matar. El diablo es tonto. Es tan tonto, hermana, que se mete con los cristianos cuando sabe que los cristianos tenemos rodilla para arrodillarnos y esta boca para hablar con nuestro Padre y esta mano para levantar. Dice la palabra: levanta manos santas y giran y contiendas. Gloria a Dios. Oye, hermano lindo, se mete con nosotros, con la familia. Y cuando nosotros tenemos al poderoso, Aleluya. aquí se metió, dando la orden cuando ya había nacido la criatura. ¿Quién vive? Cristo vive. ¿Y qué pasó? Hermano, ahora la mamá de Moisés, ¿quién fue? ¿Quién fue la mamá de Moisés? ¿Cómo? ¿Jezabel? Ah, Jocabed, muy bien, hermano. Un cuarto de pollo más para usted. Jocabed, una sierva de Dios del pueblo hebreo. Jocabed, hermano, sabía que ahora su hijo estaba en peligro, 2 meses de nacido. Esta sierva oraba a Dios. Esta sierva buscaba a Dios. Esta sierva, hermano, en todo tiempo estaba preocupada por su hijo. Y es donde Dios le da en el corazón que agarra una arquilla. Y con esa arquilla hace ¿qué cosa? Un cesto. Y le dice: ahí lo vas a colocar a Moisés. Pero antes, calafateale con brea. Y ahí lo pondrás al río. Y ahí lo hace huir. Jocabed, hermano, hace todo lo que Dios dice. Y hermano, su trabajo de Jocabed fue hasta ahí, hasta dejarlo al río. Después se encargó Dios del niño. Gloria a Dios. ¿Cuánto dice? Hay cosas que tú haces, hay cosas que el Señor se encarga con nosotros. Aleluya. A su nombre. Oye, hermano, ¿y qué pasó? De 2 meses lo pone al río, en la arquilla, y lo deja. Jocabed lo deja a su hijo en las manos de Dios. Por eso usted tiene que dejar sus cosas en las manos de Dios. Tiene que dejar todo en las manos de Dios. ¿Quién vive? Cristo vive. Oiga, hermano, nosotros que viajamos ya, nuestros son 5 años. 5 años que estamos saliendo de Lima. No es que nosotros no tenemos nada que hacer, son vagos, no. Yo soy médico veterinario de profesión. Mi esposa es enfermera de la Almenara.
Y todos aquí tenemos carrera y profesión y trabajo. No es que nos sobre el tiempo, sino que el Señor nos ha dado una tarea. Aleluya. De ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Gloria a Dios. ¡A su nombre! Y también soy pastor en el penal de Lurigancho. Gloria. Amén. Ahí estamos enseñando, hermano, instituto bíblico dentro del penal de Lurigancho. Aleluya. Porque tenemos convenio en las asambleas de Dios del Perú con el IPE y con el Ministerio de Justicia. Y como pastores, hermano, entramos a enseñar, formar siervos y pastores ahí. ¿Para qué? Para que conozcan, hermano, muchos son presos la palabra. Gloria. A su nombre. Gloria a Dios. Hermano, Dios nos permite. Cuando usted se pone en la mano del Señor, cuando usted, hermano, deja todo en la mano de Dios, es el Señor que guía. Aleluya. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Oiga, hermano lindo. Primer departamento, ¿dónde fue, misionero, que hemos viajado? Huancavelica. Huancayo, Huancavelica fue nuestra primera misión. El segundo, Ayacucho. Tercero, Pichanaqui. El año pasado, Huaraz. Hoy paso. Pastor, ¿y cómo hacen? ¿Agarran moneda, cara o sello? No, mano. ¡No! Nosotros ayunamos. Amén. Gloria a Dios. ¡Ayunamos! Ponemos varios departamentos, varios pueblos. Señor, oro por Apurímac, por Cerro de Pasco, por el lugar del Marañón. Señor, tú seas guiándonos. Aleluya. Tú seas, Señor, a dónde vamos a ir. Nosotros lo agarramos monedita. Es más, ni conocíamos, hermano, al presidente de la región, ni al vicepresidente, ni a nadie conocíamos. Para tener, hermano, ¿quiere que vaya? No, hermano, nosotros venimos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¡A su nombre! Oiga, cuando tú te dejas todo en la mano de Dios, así, hermano, como Jocabed le dejó en la mano de Dios a su niño. Tú puedes dejar a tu hijo de 2 meses en un río, en un cesto. No, pero solo los hombres de fe, los siervos de fe. ¿Está escuchando? Las mujeres de fe, la obra que tiene fe, ayuno y oración, deja todo en las manos del Señor. A su nombre, hermano. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Amén, hermanos. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Oye, hermano lindo, lo dejó ir. Y dice la palabra, más adelante estaba la hija del faraón. ¿Qué hacía ahí? ¿Casualidad? No. En las casas de Dios no hay casualidades. En las cosas de Dios hay propósitos. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo, hermano lindo. Dios estaba guiando a ese niño y era guiado por Dios. Por eso que salía la hija del faraón y se encontró, hermano lindo, la criatura. ¿Por qué se encuentra? Dice la Biblia, este niño lloraba. Lloraba. El llanto de este niño despertó la atención y lo cogen. Dice, güey, este niño es hebreo. Tiene ropa hebrea. Y mientras que estaba en ese hermano que era hebrea, que no era hebrea, aparece su hija, su hermana. ¿Cómo se llama la hermana? Miriam. Su nombre. A su nombre. Y esta niña dijo, yo conozco a una mujer que puede amamantar a este niño. Gloria a Dios. Aleluya. ¡Tráemelo! ¿Quién era? Denle un aplauso al Señor, hermano. ¡Cristo vive! Oiga, Dios es grande. A Dios no se le escapa nada. Él tiene todo el control. Él tiene todo el control, hermano lindo. Aleluya. Él sabe lo que hace. Así como tiene el control de tu vida, igual la mía también. A su nombre. Gracias, hermano.
Oiga, qué tremendo es Dios. Y luego, hermano, lo cría Moisés. Y es por eso que Moisés estudia en las grandes universidades de Egipto. Aleluya. Formado, hermano lindo, en las grandes universidades de Egipto. Pero estas mujeres, lo que más me interesa, dice que temieron ¿a quién? ¿Está leyendo conmigo? Pero las parteras, 17, temieron ¿a quién? A Dios. A su nombre. A su nombre. Estas mujeres hebreas eran temerosas a Dios. Dice la Biblia, libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. A su nombre. ¿Quién vive? El principio de la sabiduría, hermano lindo, es el temor a Jehová. ¿Amigo o no amigo? De eso vamos a hablar. De eso quiero hablar contigo. De eso quiero conversar un ratito contigo. ¿Cómo estamos referente a la sabiduría? Primeramente hay que entender qué es la sabiduría. No, la palabra de Dios. Esto es la sabiduría. La palabra de Dios es la sabiduría. Y cuando usted más lee, ¿me está escuchando? Crece el temor a Jehová. Nace el temor a Jehová. Cuando usted empieza, hermano lindo, a leer y a estudiar la Biblia, va a ser usted una mujer y un hombre temeroso a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Por eso dice el principio del hombre es la sabiduría. Por ejemplo, esta casa, muy grande, bonita, aunque le falta el alumbrado, pero está bonito. Este alumbrado no es recomendable porque da sueño. ¿Sabían o no? Este alumbrado da sueño, hermano. Esto debe de cambiar la iglesia, hermano. Estos focos no es, esto de aquí no es favorable. Alquilado es. Entonces, permanente. Entonces, ponga, ¿cuánto está un foco? Aquí tenemos uno que vende focos. ¿A cómo está? 20 soles. Puedes invertir 20 soles. Focos grandes, hermano, para que el hermano no se duerma. Seguro que aquí se terminan los cultos. ¿Sabes por qué? Porque nuestra mente, cuando ve oscuridad, así para. Y le echan la culpa al diablo. No, es la luz, hermano. Es la luz. A su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿A cómo se alquila? Bueno, seguimos entonces. ¿Seguimos o no seguimos? ¿Seguimos o no seguimos? ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? Esta casa, hermano, está sostenida bajo ¿qué? Las columnas. Si no hubiera columna, hermano, se cae. ¿Y cuál es la columna del creyente? Es el conocimiento de la palabra. ¿Cuál es la columna, hermano, de ti y de mí? Es conocer la palabra de Dios. Aleluya. A su nombre. Uno se convierte a Cristo, pero luego tiene que leer la palabra, empezando por el libro de Juan. El libro de Juan se enamora de Jesús, de las obras de Jesús, del trabajo misionero de Jesús, todo lo que hizo Jesús, desde el llamado de Juan 3:16, desde la oración de Juan 17. ¿Cómo ora Jesús a su Padre por ti y por mí? Entonces se enamora de Cristo. Pero ahora encontramos, hermano lindo, que muchos de los creyentes no leen la Biblia. A ver, vamos a poner un termómetro a la iglesia de Pasco. Rey de Jesús. Dice la Biblia, aquel que miente su padre es el diablo. Levante la mano los que han leído la Biblia hoy. A ver. 1, 2, 3, 4. Aquí. 5, 6, 8, 9 con el varón. ¿Y el resto? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó en siervas? Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Moisés estaba anciano. ¿Me está escuchando?
Moisés estaba anciano, ya estaba viejito. Y ahora tenía, hermano, a alguien dejar el trabajo de Moisés. ¿Y a quién lo dejó? A Josué. A Josué le dejó el trabajo. Y Dios, hermano, le deja el trabajo, la labor de guiar a un pueblo quejón, a un pueblo, hermano, que no estaba contento con nada. Por eso que en Josué 1:8 le dijo: Josué, esas hermanitas que están atrás, por favor, atento a la palabra. Ya nos vamos ya. ¿Qué le dijo? No, Señor, este libro nunca se apartará de tu boca. Este libro de la ley, la Biblia, nunca se apartará de tu boca. Aleluya. A su nombre. Sino que de día. Hasta de memoria no lees. Santo. Somos grabadoras nomás. Somos copia y pega. Tú háblame cuando lees la Biblia. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche la meditarás, la guardarás y la pondrás por obra. Entonces hará prosperar tu camino, y todo, varón, y todo te saldrá bien. ¿Y por qué no gozas? No alaba al Señor. Y ahora encontramos aquí en esta iglesia que solo 8, 9 o 10 han leído la Biblia. Y así dice que son machos. Así dice que son valientes. Tierra de machos, dice. Macho que es valiente. Valiente, hermano, es agarrar la palabra. Valiente es dejar el pecado. Valiente, hermano lindo, es hacer la injusticia. Al revés. Muchos de nosotros hacemos injusticia y somos valientes. No, hermanitos. El Señor nos dijo: lea la palabra. Lea la Biblia para que todo te vaya bien, todo en la vida te vaya bien. ¿Quién vive? Y como Dios sabe tu corazón y el mío, le dijo en el 9: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Dónde? ¿Y qué hacemos? ¿Por qué crees que el creyente vive, hermano, derrotado? ¿Por qué crees que el creyente vive en miseria? ¿Por qué crees que el creyente, hermano, vive con una familia destrozada? Y tienen a Cristo, tienen la iglesia, tienen un pastor. Aquí hay palabra, enseñanza y todo. ¿Y la familia cómo está? Por eso dice la Biblia: para que todo te vaya bien, lea la palabra del Señor. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre, hermano. Ahí está el problema de usted y el mío también. ¿Qué hacemos con 10 hermanitos que han leído la Biblia? El resto no. ¿Ah? Oye, si Dios dijera: aquel que lee un capítulo, 100 soles diario pago. ¿Cómo, Señor? Aquel que lee un capítulo diario, 100 soles. Ah, no, yo quiero ganar 500, 5 capítulos me leo. ¿Cuánto horas? Ya voy 5 capítulos. Ah, no, yo voy 7, 700 voy a ganar. Ahí sí, como lees. Pero ahora el Señor dice: para que tú te vaya bien, tú tienes que leer la Biblia junto. Gloria a Dios. A su nombre. ¿Cómo usted es padre? ¿Alguien estudió para ser papá? ¿Alguien estudió para ser mamá? Nadie estudia para ser padre. Nadie estudia para ser madre. Entonces, ¿cómo usted, hermano, cría a sus hijos? ¿Cómo? ¿Cómo te enseñaron? ¿Cómo te criaron? Pero cuando usted lee la Biblia, aquí usted va a aprender cómo criar a sus hijos. A su nombre. Cuando usted lee la Biblia, va a aprender cómo guiar a sus hijos de la palabra y de la verdad. Aquí le va a enseñar valores, respeto. Aquí le va a enseñar a amar a ti, a amar al prójimo, a todos. Por eso tenemos hijos de los cristianos mal criados, insolentes, porque están mal educados, hermano. Pero aquí te enseña cómo educar a esas criaturas y no lo hacemos. Por eso dijo el Señor: ¿me está escuchando? ¿Me está escuchando?
Por eso dijo el Señor en la palabra: cuando estés con tu hijo caminando, háblale de mí. Al acostarte, háblale de mí. Al levantarte, háblale de mí. En todo tiempo, háblale de mí. Pero ¿quién le vas a hablar si no lees tú la Biblia? ¿Quién le vas a enseñar a tu hijo si no habla la palabra? Que tu hijo te ve leyendo, que tu hijo te ve orando, que tu hijo te ve alabando. No sea un flojo. Qué vergüenza, hermano, tener a un cristiano en casa y que no lee la Biblia. Yo como niño te estoy viendo. ¿En qué momento mi papá me va a enseñar? Por eso que tenemos los hijos que tenemos, hermano. A su nombre. ¿Quién vive? Ya no hay respeto, ya no hay nada en la casa. La mujer hace lo que le da la gana, el marido hace lo que le da la gana y dice que son creyentes. Santo. Y dice que tienen a Cristo. Y dice que pertenece a la iglesia el Rey Jesús. Qué bonito nombre, hermano. Pero ¿cómo vivimos nuestra vida espiritual? A su nombre. ¿Cuánto está molestando? Que sigue el Señor hablando, ¿cierto? A su nombre. Pero sí hemos orado. Haré otra hermano que hemos orado. Gloria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A su nombre. Pero te tengo una noticia. Dice la Biblia: aquel que no oye la ley, su oración es abominable, sucio y asqueroso delante de mí. Proverbios 28:9. Busca. ¿Quién vive? Así que no es cuestión de orar, no, hermano. Si te gusta orar, te gusta estar leyendo, orando y no lees, tu oración, dice la Biblia, es abominable. A ver, ¿quién encontró? ¿Dónde está la hermana que estaba en la dirección? Lee, hermana. Proverbios 28:9. A su nombre. Fuerte. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Santo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos, pasqueño? ¿Qué hacemos? Por más que oras, por más que vengas, hermano, a derramar tu lágrima, tu alma, dice el Señor: el que aparta su oído, para no escuchar la palabra, la ley, su oración es abominable, sucio. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Me está escuchando, hermano? Mucho, hermano, por eso perdemos mucha bendición. ¿Cuántos años cumple la iglesia? Y cantaríamos: canta tu victoria. ¿Dónde está tu victoria? Mi victoria. En mis 17 años está mi mujer pastor aquí. En mis 17 años está mi esposo aquí. En mis 17 años están mis hijos acá en la iglesia. Esa es tu victoria. Aleluya. Mi tía, mi tío, mi suegra, mi suegro, mi abuelo, están aquí en la iglesia. Esa es mi victoria. Porque 17 años he peleado, 17 años he clamado, 17 años, Señor, estoy clamando a ti. Yo tengo 5 años, pastor, y estoy clamando y está mi victoria. Pero si no estás, hermano, leyendo la Biblia, si no estás, hermano, estudiando la palabra, horas y horas y horas, dice el Señor, tu oración es abominable. ¿Quién vive? Esos hermanitos de atrás están en el culto, no es hora de hablar. La casa de Dios es la herencia. A su nombre. Si quiere hablar, salga afuera, hermano. Aquí no, esta es la casa del Señor. A su nombre. Dice la Biblia: aquel que aparta su oído para no oír la palabra, es abominable su oración. ¿Cuántas oraciones no son oídas por el Señor? Porque tú dejaste de leer la palabra. Por eso que el apóstol Pablo dijo a Timoteo: Timoteo, en cuanto yo me demoro en llegar a ti, ocúpate en qué? En la lectura. Ocúpate de leer la palabra. Porque, hermano cristiano que no lee, ¿cómo va a desarrollar el conocimiento? ¿Cómo, hermano lindo? Hay corrientes, hermano, de sectas que han aparecido. Hermano lindo,
está inundado ya. Muchas sectas religiosas que están transgiversando la mente y la moralidad del creyente. Nos están llevando a no solo a Jesús, a la Dios Madre, tanta basura que han creado. Y muchos creyentes, hermano, como corderitos o borregos que se van al matadero, así se lo están llevando. ¿Y ahora qué hacemos contigo, hermano? ¿Te preparaste para el aniversario? Pero te estás preparando tu corazón con la palabra, hermano. A su nombre. Mira, el hombre, escucha por eso, escucha. El hombre, y tú y la mujer también, cuando no lee la Biblia, hermano, todo es oscuridad. Todo es oscuro. Y cuando uno empieza a leer la Biblia, ¡pum!, se prende una lámpara. Y sigues estudiando, ¡pum!, otra lámpara. Y sigues estudiando, ¡pum!, otra lámpara. Y la Biblia dice, lámpara es a los pies tu palabra y lumbrera que alumbra tu camino. ¿Me están escuchando esas hermanas que están conversando? ¿Me están escuchando? ¡A su nombre! Y cuando tu camino está rodeado de lámpara y tu camino lleno de lumbrera que te alumbra, usted sabe por dónde camina, usted sabe por dónde va, usted sabe por dónde se conduce, usted sabe cuál es el camino. Pero si usted va a caminar sin la lámpara, usted va a vivir la vida sin esta lumbrera, te vas a golpear, te vas a chancar, te va a doler, te vas a llorar, vas a estar moreteado en tu cuerpo, tu alma, tu vida, tu familia. Pero si estás con la lumbrera, no, este no me conviene, voy por acá. Este tampoco, voy por acá. Se está viendo. Y el Señor te enseña con la palabra. El Señor te enseña con la palabra. A su nombre. ¿Quién vive? Por eso sale esa alabanza. Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel, me da gozo, me da paz y me habla de tu amor. Aleluya. ¿Quién debe de cantar eso? ¿Todos? No, solo los 10 que han leído. Solo los 10 que han leído pueden cantar esta alabanza. ¿Por qué? Porque ellos saben que la palabra es dulce. Porque ellos están saboreando la palabra. Amén. Porque ellos están comiendo la palabra. Porque ellos están disfrutando la palabra. Porque ellos están, hermanos, concentrados en la palabra. A su nombre. Por eso que ellos cantan, tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel. Porque ellos saborean. Aleluya. Y tú eres un mono. El mono, ¿qué hace? Lo que otro hace. Dices tú cantas nomás, pero no la vives. Y todavía tan hipócritas son, hasta lloramos. Hasta lloramos con esa alabanza. Y sabes en tu conciencia que no lees la Biblia, pero lloras, Señor, tu palabra es más dulce que la miel. Calla, mentiroso. No. Hipócrita, mentiroso. Si tú no lo comes, no lo disfrutas, no la lees, no puedes decir, hermano lindo, que estaba rico o no estaba rico la palabra. ¡A su nombre! Hoy antes con mi esposa estábamos disfrutando el pollito, acá. Dije, oye, ¿quién será esa cocinera? Tiene su número. Porque cocina rico. ¡Qué sazón, hermano! Porque lo probé. Y si yo no lo hubiera probado, le hubiera dicho que está rico. No, porque no lo probé. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Por eso, hermano, para que usted cante, sea sincero también en tu alabanza, pero disfrútala leyendo la palabra. Disfruta leyendo la palabra. ¡A su nombre, hermano! Oiga, sigue mejor, ¿ya? Me da ganas de decir unas cositas, pero yo tengo la autoridad porque soy ministro del Señor. Soy un pastor. Y aquí en Cerro, para que sea un pastor y venga de lejos. Oye, qué terrible, a mí decir Cerro Paco, hermano. Yo soy evangelista que viajo por todo el Perú. Nunca me habían pedido mi credencial y mi récord de diezmo. ¡Aleluya! Pero está bien. Está bien. Gloria a Dios. Está bien. Aleluya.
Pero yo me he viajado, hermano, costa, norte, sur y cerro y todo. Aquí en Cerro, esta es mi tierra, ¿sabía o no? Mi papá es de Ninacaca, por eso soy andino. Mi madre es de Yanahuanca. Yo nací en Atacocha, en la mina. Y en mi pueblo me piden documentos. Pero está bien. Y así debe ser. Y así debe ser. Por eso el que sube acá está en obediencia a la palabra y a las autoridades de la tierra. Por lo tanto hay autoridad en este siervo. ¿Estamos o no hermosos? Pastor, ¿y qué pasa con aquellos que no leen la Biblia? Te estás metiendo en problemas. Mira lo que dice Proverbios capítulo 1. Ahora sí agárrate, todavía no he empezado. Gloria a Dios. Todavía no hemos empezado, hermanos. Alabe lo que Él vive. Hoy día queríamos algo dulce. Después de nosotros viene lo dulce. A su nombre. Pastor, estamos de cumpleaños, dijo el hermano de años. Y en el cumpleaños todo es gozo, es alegría. Y vienen estos evangelistas. ¿Yo qué culpa tengo que mañana hay elecciones? ¿Qué culpa tenemos que mañana hay elecciones, hermano? Y como hay elecciones, dice el Estado peruano, nadie puede hacer reuniones públicas. ¿Y qué hago ahora? ¿Dónde nos tocaba un día? ¿Cómo se llama? Guariaca. Guariaca nos tocaba, no estar aquí. Calorcito, abrigadito. Iscayanchi con mi esposa. ¡A su nombre! Porque es lindo tener una esposa, hermano. Gloria a Yo a Dios. la edad de 50 años me enamoré de esa mujer. Hasta ahí el Señor me mantuvo solo. Aleluya. Soltero. Gloria a Dios. Toda mi juventud, toda mi fuerza, todas estas piernas, todo este pulmón, toda mi vida al Señor. Yo me enamoré de Cristo, de la obra. ¿Qué mujer nada, hermano? No es hora de mujer, no es hora de marido, es hora de agradar al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y es de 49 años, yo de 50 años. A esa edad el Señor nos juntó. Pero para eso, el Señor me ha tenido 18 años en Jochajasa, Huancavelica. Yo era un asaltante, hermano en Lima. Yo robaba. Yo hacía tantas cosas desagradables. Y cuando viene Cristo a mi vida a la edad de 33 años, hermano lindo, recibo este Cristo maravilloso y poderoso. Gloria a Dios. Al año me bautiza. Y mi pastor, digo, pastor, ¿ves ese carro al frente? Esos son delincuentes, me están buscando para matarme, pastor. ¿Qué has hecho? Te he hecho tanto daño. Ese carro de allá también. Oye, hasta los hermanos me disfrazaban para salir del templo, hermano. Pero yo andaba armado con mi pistola acá y así servía a Dios como tú hipócritamente. ¡A su nombre! ¿Quién vive? Oye, hermano, y así andaba. Y así alababa a Dios. Y hasta lloraba todavía. Señor, reprenda al diablo. Mi fe estaba puesta en la pistola y no en Dios. Y cuando había adoración, ahí estaba Dios. Pero cuando salía, me metía al baño. Lo cargaba, ¡pam! Y mi Biblia ahí. Porque sabía lo que me esperaba, hermano. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Oye, hermano lindo, pastor, ¿qué hago? Mira, varón, vete para provincia. Te voy a hacer tu carta y te he bautizado ya. Ahí a la puna, donde no hay nada, ahí te vamos a llevar. Y mi región, hermano de Huancavelica, presento el documento, era un miembro de la iglesia bautizado en plena comunión, nada más. Gloria A a la Dios. justa podía agarrar la escoba. A la justa podía agarrar el templo y cantar himnos, coros y la lectura bíblica. Hasta ahí estaba permitido, porque así es y así debe ser. A su nombre. Gloria a Dios. Pero el presbítero me mandó, hermano, a Jochajasa. Ahí no llega ni el diablo, hermano. Dice, pastor, ¿y cómo que no llega el diablo? No hay licor, no hay gente, no hay personas como esta ciudad. Una casa a 200 metros, una chocita, otra chocita a 500 metros, otra estancia lejos. Yo dije, oye, mi pastor se equivocó, ¿cómo me va a mandar acá? Gloria. ¿Cómo me va a mandar acá a este pueblo? No hay nada.
Pero ese era mi cuartel de mí. Aleluya. Ahí el Señor me formó 18 años. Ahí me formó mi padre, a su nombre. Hermano lindo, ahí me escondí. Pero yo creí esconderme de los delincuentes. Yo creí de esconderme, hermano, de la justicia. Pero no, todo era un trato de Dios. Porque al año vino mi pastor a visitarme. Qué lindo los siervos cuando visitan a las ovejas del Señor. Vino, hermano, mi pastor. ¿Cómo estás, hijo? Siervo, gracias por venir. Vámonos a Lima. ¿Cómo? Vámonos a Lima, pastor. No aguanto. No hay persona con quien conversar. No tengo con quien hablar. Una viejita por allá, otro viejito, otra viejita, pastor. Y hacer culto por ahí es difícil. Mira acá el hambre. Allá comer arroz es un lujo. No entra carro, no entra movilidad. Acá como botas el pollo, hermano. No había que comer, no había fideo, no había sal, no había azúcar, no había nada, hermano. Cancha y agua, cancha y agua. Esa era la vida que te estaba llevando. Hacíamos un cultito con los 5, 7, 8 viejitas. Ofrenda, 10 céntimos, 20 céntimos, alaba, decía yo. Con razón el Señor me ha tenido soltero 50 años, hermano. Con 10 céntimos me mantenía una familia. Pero yo no me quejaba. Yo decía, Señor, por algo me estás teniendo acá. Pastor, me voy. ¿Te quieres ir a Lima? Sí, pastor, vámonos. ¡Aleluya! Agarra tu mochila, vámonos. Pero vas a venir a Lima derrotado. Vas a ir a Lima perdiendo la batalla. Porque vas a venir, hermano, a una ciudad donde el bombo 10 se pelean para tocar, el teclado 10 se pelean para tocar, los que dirigen se pelean para dirigir. Hay que decir, vaya. Pero al irte tú a Lima le estás diciendo a Dios que Dios no sabe hacer las cosas. Si Dios te ha traído a ti, varón, a esta altura, es porque tus piernas van a resistir caminar estos cerros. ¡A su nombre! Porque tu pulmón va a resistir al frío, al viento, al aire. Todo lo que tienes, hermano, porque tú eres el elegido por Dios para caminar estos cerros. ¡Aleluya! Pudo haber traído otro, pero a ti te ha traído porque tú puedes. Aleluya. Tienes 5 minutos para pensar. Santo, ¿qué hago, hermano? Me quedo, pastor. Amén, hermano. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Oró mi pastor y se fue. Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, Día de la Madre, cumpleaños de mi madre. Todo, hermano, en la puna, en la altura. Ahí yo era el presbítero, era todo era yo. Porque solito, pues. ¡A su nombre! Y la región decía, cada 3 meses, reunión de pastores. Ya estaba como pastor, era obrero, pero ya me consideraban como pastor. ¿Quién va a ir como pastor ahí? Me consideraban como pastor. Entonces, hermano, ¿qué pasó? Yo tenía ropa. ¿Cómo ir, hermano, a la reunión de pastores? A la justa, 5 solcitos, 8 solcitos a la semana juntaba. A los 3 meses, ¿cuánto tenía? 24, 30 solcitos, 3 meses. Gloria al Señor, hermano. Llegaba a la ciudad, lo primerito me iba a la cachina a comprar mi ternito, mi terno. Oiga, y gracias a Dios el bolso era mi talla, hermano. ¡A su nombre! Me tenía que comprar ropa de muerto para estar bien, hermano, presentable entre los pastores en la reunión. Y todavía, hermano, una tela hermosísima, Warrington, 50-50, John Holland, zapato charolado. Todo era de muerto, ni a formar, pero no me importaba. No había plata, que varón. Y él estaba con gozo. Así me trató el Señor 18 años. ¿Quién vive? Ahora sí, agárrate. Proverbios lo hemos dicho. Verso 24 para aquellos que no les gusta leer la Biblia. ¿Están ahí? ¿Están ahí o no? Proverbios, ¿cuándo he dicho? Leo, dice la Biblia.
1:24 dice la Biblia. Todos leemos. Por cuanto llamé, no quieres oír, te extiendo mi mano. Y no hubo quien atiende esa palabra. A su nombre. Aquí, escucha, hermano. Aquí Dios está hablando a todos nosotros. Dice la palabra. Por cuanto te llamo. Dios nos llama mediante su palabra a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestirnos. Muchos todavía me están escuchando, no es hora de leer, he dicho. Muchos todavía, hermano, traemos hasta la vestimenta del mundo a la casa de Dios. Dice por eso la Biblia, por cuanto te llamo y no quieres oírme. Por eso vivimos por vivir. Hasta nos vestimos por vestir, hermano. Nosotros sabemos por la palabra cómo debe ser el vestimenta de la mujer con decoro, con peinado con decoro. Ya no debemos estar traídos del mundo. Santiago 4:4 dice, hermano, aquel que está todavía comiendo del mundo, que está todavía disfrutando del mundo, se hace enemistad de Dios. Señor. Y muchos todavía estamos, hermano, con las cosas del mundo. Nosotros los siervos, hermano, somos los que permitimos todo esto. Y ahí está el problema, porque no conocemos la palabra. Por eso dice la Biblia, por cuanto te llamo no me quieres oír. A su nombre. ¿Cómo es posible, hermano, que una cristiana puede andar, hermano, como pingüino, con la falda todo apretado? Señor, reprenda al diablo, hermano. Que vive. No he venido a dar doctrina. He venido a enseñarte la palabra. Aleluya. A su nombre. ¿Cómo, hermano? Porque no conoces la Biblia. Por eso que estás hablando. Andando así, la falda pegada. Es lo mismo que el pantalón. Se ve la silueta. Y aquí están tantos mañosos, sinvergüenzas, hermano, llenos de lujuria, llenos de concupiscencia en la casa de Dios. ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que no? Si no lees la Biblia, no hay temor en tu corazón. Si no lees la Biblia, a esa mujer la estás desnudando con tus ojos. Y la mujer se convierte en vitrina del diablo. Santo. Que está haciendo caer a pastores, siervos, hermanos, con su forma de vestir. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? ¡A su nombre! ¿Por qué? Porque por cuanto yo te llamo, ¿cómo debes de vestirte? Deuteronomio 22:5 dice cómo no se debe de vestir la mujer. Con decoro, no vistiendo ropa de hombre, ni la mujer, ni el hombre ni la mujer, ropa de uno en el otro. Aretitos, acá he visto muchos aretes, hermano. Señor, reprenda al diablo, hermano, perdóname. Perdóname, pero en el nombre de Jesús. Ya la iglesia de la asamblea no es como algo. Bastante esa iglesia, hermano. Era una iglesia de santidad. Era una iglesia, hermano, donde se derramaba el Espíritu Santo. Llámame extremista, llámame lo que quieras. No, el que pastor es Dios verlo de afuera. Mentira. Interno y externo, nosotros somos testimonio de un Dios vivo de cambio, de transformación. Gloria a Dios. Porque de modo si alguno está en Cristo es nueva criatura. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Por qué no lo haces? Porque no lees la Biblia. O porque no te lo dicen conforme a la palabra. Por eso vives por el pelo pintado. Mateo dice, no te puedes pintar el pelo ni de blanco ni de negro. ¡A su nombre! Pero ahora los ancianitos se pintan. Quieren parecer jovencitas, jovencitos. Santo. Cambian de color rubio, castaño, dice. Poder en la sangre, o sea, la Biblia dice, hermano, no te pintes ni de blanco ni de negro, pero a ti te llega. Santo. Cuidado, hermano. Cuidado. ¿Me está escuchando?
Eso que están conversando no les interesa, ¿no? Dicen, ¿qué habla? Eso ya se va a alargar ya. Santo.